Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes hoy acá en la actividad. Mi nombre es Juan Riet, soy integrante del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y además participo en el Observatorio de la Cuestión Agraria. Mi tarea hoy acá va a ser simplemente presentar la actividad y pasar la palabra a los compañeros que ahora voy a ir presentando. Primero que nada, no sé si la transmisión ya está corriendo. Bienvenida para los quienes están siguiendo por YouTube también, por el canal. La dinámica que vamos a tener va a ser algunas presentaciones muy breves del informe y de dos comentaristas a quienes le pedimos que amablemente hicieran alguna reflexión sobre la propuesta del informe. Y luego vamos a tener una pequeña ronda de intercambio entre los que estamos acá presencial y vamos a ir tomando, ahí Laura va a estar tomando apuntes de lo que salga en el chat de YouTube. Bueno, primero presentar la actividad de hoy es la presentación más pública de un estudio, como lo dice el nombre, de trabajos académicos sobre la temática del ambiente y el vínculo de esta temática, valga la redundancia, con algunas dimensiones de la cuestión agraria que venimos trabajando desde el observatorio. Solo a modo de contexto, esta es una primera... en el observatorio existe un grupo de trabajo sobre ambiente y cuestión agraria que se propuso a principios del año 2023 un programa de aproximación a la temática del ambiente y cómo hacer el vínculo de lo ambiental con las dimensiones de lo agrario. Y en ese marco nos establecimos tres momentos de ese proyecto, de esa propuesta de aproximación. Esta presentación de este estudio tiene que ver con el primer momento, que es aproximarnos un poco en qué está la discusión de la academia y de los distintos centros de investigación en relación a la temática de lo ambiental a nivel del Uruguay y algunos niveles que fuimos identificando a partir de un procedimiento que ahora Verónica lo va a explicar mejor. Un segundo momento que tiene que ver con relevar un poco en qué estado de situación están los movimientos sociales, las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan las temáticas ambientales en relación a la problemática a nivel nacional. Y un tercer momento que tiene que ver con la respuesta del Estado a través de políticas públicas, proyectos, etcétera, que son eso en ese marco es que está inserto primera aproximación que tiene que ver con una cuestión muy académica y de pensar y de analizar un poco qué es lo que se ha producido académicamente en torno a la materia. Sin más, yo vamos a tener una pequeña presentación, le voy a dar la palabra ahora a Mauricio para que presente un poco el marco de este observatorio, qué temáticas trabaja muy brevemente. Después le vamos a pasar la palabra a Verónica Echevarne, que va a hacer la presentación del informe, y posteriormente Solana González, que pertenece a la RETEMA, la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad, y Natalia Saldúa, que es integrante de la Organización de la Sociedad Civil Vida Silvestre Uruguay, van a estar haciendo algunos comentarios y evoluciones en función de algunas preguntas que nosotros les planteamos como para que ellos pudieran desde sus lugares observar y comentar el informe. Así que si no hay más preámbulos, voy a pasarle allá a Mauri para que presente un poco el observatorio y la pertinencia de esto en el marco del observatorio. Bueno, gracias Juan. Buenas tardes a todas y todos. También a los que nos están viendo por el canal de YouTube de la universidad. Yo voy a hablar muy breve porque hoy son otras y otros los protagonistas, solo para un poco dar el marco que el Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay, OCAU, tiene una página web, ocauedu.uy, en el cual es un grupo de docentes de la Universidad de la República de distintos servicios, y con también investigadoras asociadas que hemos incorporado al equipo, creado en el 2019 y bueno, nuestro foco principal es analizar críticamente los cambios agrarios que hay en el Uruguay contemporáneo, en vínculo con organizaciones sociales, movimientos sociales, que justamente tienen una visión crítica al modelo de desarrollo hegemónico dominante. Entonces, en ese sentido,
nosotros y nosotras tenemos varios grupos internos, de trabajo. Este que vamos a presentar es uno de ellos, pero también trabajamos con movimientos socioterritoriales en América Latina. Ahí estamos en el marco de un GT Grupo Claxo. Después también tenemos en la actualidad un proyecto CSIC de inclusión social vinculado a la ganadería familiar. Hemos trabajado el tema de políticas públicas de territorialidad asociativa. Tenemos un grupo que va a presentar ahora en breve el tema del vínculo y los impactos de la digitalización en el agro y el mundo del trabajo, bueno, etcétera. Tenemos varios grupos que venimos trabajando y bueno, y hoy justamente uno de ellos es el vínculo de los efectos que se han dado en el ambiente producto de este modelo hegemónico desde una mirada más, podríamos decir hoy, más capaz que más dura, más académica, pero el objetivo es cómo dar este estado de arte que en Uruguay se está investigando, para justamente después hacer los puentes de esos vacíos que hay y por qué, y bueno, en qué instituciones las financias, con qué fines, cuáles son los actores que están atrás de la investigación. Bueno, todo eso que hemos relevado, que yo también he participado en el equipo de investigación, y bueno, y hoy vamos a hacer público la presentación, pero el informe ya está colgado en la página web de Locau. Las y los invito a que entren a la página web de Locau, porque ahí tenemos bastante información que venimos publicando de los últimos 5 años. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Mauricio. Ahora le damos la palabra a Verónica Echevarne, que nos va a presentar un poco la estructura del informe y algunos principales resultados. Bien. Bueno, buenas tardes y yo les voy a presentar entonces un poco el informe, Estudios de Trabajos Académicos sobre el ambiente y su vínculo con la cuestión agraria en Uruguay, que en este grupo de trabajo estuvimos más bien trabajando con Laura Brusone, con Paola Icardi, con Mauricio Ceroni, Juan Riet Correa y yo, Verónica Echevarne. Ahí tienen el anterior. Está la página web de Locau y está el enlace directo también al informe, porque a veces hay varias pestañas, pero ahí está, y esa es como la carátula del informe, por si después le podemos mandar en el correo, no me acuerdo si pasamos la hojita de registro, pero le podemos mandar después en la presentación y ahí van al enlace. Y para enmarcar un poco esto, ya enmarcaron a Locau, pero este grupo de trabajo viene, digamos, de una inquietud general del observatorio en las temáticas de la cuestión agraria y el ambiente, que ya se refleja también o sea, en 2020 se organizó un debate sobre la LUC cuando se pensaban, o sea, cuando la LUC iba a tener algunos artículos referidos a las áreas protegidas y ya ahí se organizó un debate online, digamos, por la pandemia. En el 2021, en el primer informe de Locau, ya se contemplan algunos aspectos de políticas públicas o también de los movimientos sociales, como, digamos, vienen incorporando esta parte ambiental relacionada a la parte rural. En 2022 hicimos un taller con organizaciones de sociedad civil que estuvieran vinculadas a la parte rural, digamos, o sea, algunas eran ambientales, pero otras no, más productivas. Y en ese taller surgió como una de las problemáticas de interés de las organizaciones, de todas, la parte ambiental, y tener un repositorio de información ambiental, digamos, una base de datos como para tener y poder organizarse y fundamentar también sus luchas. Y en 2023 nos propusimos, como esto que comentaba Juan al inicio, de estos aspectos de integrar esta parte más académica, de sociedad civil y de políticas públicas con el ambiente. Y bueno, ¿a qué problemática responde esto? Este informe, digamos, y toda esta, que lo queremos ver desde varios lugares, a que actualmente hay un debate sobre las causas y consecuencias y también la cronología de los cambios ambientales generados por las actividades humanas. Se habla de capitaloceno, de antropoceno, o sea, como una era hasta geológica. Hay muchos debates de cuándo inician estos cambios. Y se ha visto una irreversibilidad de esos cambios. Muchas veces se pensaba que, bueno, se hacía un cambio y se podía volver atrás, pero se ha visto que no es así. Y también tienen una multicausalidad. O sea, esto del vínculo con lo agrario también tiene poder ver lo ambiental no solo de las presiones en el ambiente, sino de lo social, los problemas que hay de producción, de varias causas, digamos.
Pero cuando podemos ver en el ambiente, y sobre todo en esto que el informe que está vinculado al estado del ambiente, nos referimos más bien a lo que se refleja sí, en el ambiente y las presiones directas, que en general se pueden clasificar en la transformación de cobertura del suelo y sus usos, o sea, pasar, por ejemplo, de un pastizal a una forestación, o también cambiar las tecnologías no sé, en la producción, que muchas veces son más intensivas, las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos, que esto altera en la naturaleza, por ejemplo, el uso de fertilizantes que puede alterar y hay más fósforo y hay más floraciones de cianobacterias. Los cambios bióticos, como la invasión por especies que no son nativas, que crecen en un lugar nativo, digamos, y afectan a la biodiversidad, o la extinción de especies. Bueno, enfermedades o el cambio climático. Todas esas son como en general las repercusiones que hay sobre el ambiente. Y en este marco en América Latina, en el siglo XXI, que es donde el observatorio se focaliza, hubieron cambios en los territorios agrarios y sobre todo en América del Sur hubieron muchos cambios en las coberturas y la intensificación de los usos de suelo. Y Uruguay en este marco también tuvo una tendencia a concentración de la tierra y del capital, al anonimato y extranjerización de la tierra, y todo esto trajo la eliminación de gran cantidad de agricultores y agricultoras familiares del campo, y también cambios en los usos del suelo. ¿Sí? Eso tuvo repercusiones directas, estas presiones, aumentaron los cultivos de verano, o sea, la extensión de cultivos de verano como la soja y la plantación de monocultivos de eucaliptus y de pinos, se disminuyó la cobertura, sobre todo afectando a los pastizales que sustentan a gran parte de la ganadería familiar también, ¿no? Y se disminuyó esto. Entre el 90 y 2015, o sea, nos vamos un poquito antes del siglo XXI, pero bueno, se transformaron en 27% de sitios prioritarios para la conservación a nivel nacional en relación a vertebrados y plantas leñosas. Y hubieron muchos impactos que han sido muy evidentes en calidad de agua, la salud de los sistemas acuáticos, la salud de las personas, en la producción y en la fauna. Y bueno, ¿qué nos proponemos? Esto es uno de los pasos de eso en el marco del grupo de trabajo, que es realizar una descripción del estado del ambiente y sus vínculos con la cuestión agraria, desde aproximación de más de trabajos académicos, sociedad civil y políticas públicas, pero en este marco, este trabajo es el primer paso, que fue sistematizar información de trabajos académicos del 2000 a mediados de 2023 para identificar algunos temas del ambiente, digamos, y su vínculo con la cuestión agraria. El objetivo particular de este informe es brindar una descripción genérica de los trabajos encontrados. O sea, no vamos a ver resultados de cómo está el ambiente, sino de qué temas se abordan y cómo, dónde. Y la búsqueda que hicimos fue, bueno, eso, trabajos académicos, el alcance fue de eso, que fueran publicados entre el 2000 y julio de 2023, porque era cuando estábamos trabajando, digamos, en eso, que fueran en Uruguay en zonas rurales o aguas bajo jurisdicción uruguaya, siempre que tuvieran un vínculo con lo rural. E hicimos dos búsquedas. Una búsqueda que tenía estos 4 grupos de palabras que ahora les vamos a decir, y otra que tenía 3, pero ahora les contamos. Un grupo de palabras era que, bueno, las palabras estaban en inglés porque en general amplía la búsqueda, porque todos los trabajos, o la mayoría académicos, están o en inglés o tienen palabras clave en inglés, el resumen en inglés. Entonces, un grupo de palabras era para acotar a Uruguay, el otro eran referidas al ambiente, como biodiversidad, ambiente, naturaleza, cambio climático y degradación de tierras. Otras palabras más referidas a que nos estén hablando de cómo está ese ambiente, o sea, está estado, condición, calidad, monitoreo, y otras palabras vinculadas a la producción, como manejo, agricultura, ganadería, forestación. Y bien, ahí pasamos. Gracias. La búsqueda 1 tenía ese 4 grupos de palabras y la búsqueda 2 eran los primeros 3 sin la parte de producción. Entonces buscamos con esas palabras claves en varios buscadores, en Scopus, Google Académico y Colibrí. En los numeritos ven la cantidad de artículos o trabajos que se encontraba con cada uno. Por ejemplo, 219 en Scopus, 980 en Google Académico, 63 en Colibrí. Y bueno, en la búsqueda 2 también lo mismo. Y hicimos un filtrado preliminar leyendo los titulares y los resúmenes de los artículos cuando se podía acceder, y se eliminaron aquellos que no contenían información sobre el estado del ambiente, o sea, una lista de especies no es información sobre el estado del ambiente, no brindaban datos sobre Uruguay, no pertenecían al rango temporal o eran trabajos del área marina o costera pero que no se vinculaban con lo rural. Y se eliminaron además los artículos repetidos y nos quedamos con una base inicial de 195 trabajos, que luego, cuando empezamos a leer en profundidad, nos quedamos con 79 trabajos. Eso fue cuando estuvimos, digamos, haciendo unas tablas de datos, que algunas cosas las vamos a presentar acá,
que vimos generalidades de la fuente para tener un poco de dónde se publica, quién publica, ¿sí? Generalidades del trabajo, o sea, los objetivos, sistematizamos las palabras clave, la ubicación, la corregión, la cuenca, las fechas. Otros aspectos, otras tablas más de datos de características ambientales, o sea, de qué estaba hablando, si un ecosistema, de fauna, de qué tema. Y la relación después si había con el sistema productivo, si con qué sistema productivo se vinculaba, si lo decía explícitamente el trabajo, ¿sí? Si con qué, quiénes gestionaban, si aclaraba quiénes gestionaban la tierra, el modelo de desarrollo. Ahí. Y bueno, como resultados, y acá presentamos algunos de los resultados del trabajo, que en la distribución vimos que hay trabajos, sin importar la temática, que hablaban del estado del ambiente. De estos 79 trabajos estaban distribuidos en todo el país. 51% fue realizado en al menos 2 departamentos y el 49% en uno solo. Sí. Al revés. Bueno, 51 en un solo departamento y 49 en 2 o más. Después, si vemos por ecorregión, todas las ecorregiones tuvieron más o menos el mismo rango de trabajos, pero la que tuvo menos fue la Sierra del Este y Graben de la Laguna Merín fue la que tuvo más. O sea, entre 20 y 33 trabajos hubieron en cada ecorregión. Y por cuenca vemos que también todas las cuencas tuvieron trabajos. La que tuvo más fue la de Río Negro, la cuenca Río Negro con 22 trabajos y luego la de Río Uruguay con 19. Pero también vemos que la de Santa Lucía es mucho más chica en área, pero tuvo 16 trabajos, o sea, tuvo cantidad, o la otra vez se Río de la Plata. Y entonces, por lo tanto, el desarrollo de estudios sobre el estado del ambiente tuvo alcance de región nacional, digamos, o sea que se está generando en todos los lugares información. Y en cuanto a los temas, hicimos como una clasificación después. Primero poníamos más o menos y después agrupamos y reconocimos 18 temas. Que es, los 5 que tuvieron más trabajo fueron monitoreo de variables fisicoquímicas del agua superficial, o sea, de arroyos, de ríos, de lagunas. La fauna, fitoplancton, o cianobacterias, y coberturas de suelo, esto más bien hablando a nivel satelital, que se genera información. Y después en el campo mismo, o de coberturas más a nivel satelital, de pastizal. Luego hay otros temas más de bosque, sedimentos, suelo, especies exóticas invasoras, agua subterránea, precipitaciones, gases de efecto invernadero. Les digo a todos por si no leen el informe. Macrófitas, microbiología de suelo, miel, y playas y vegetación de arbustal o palmar. Y centrándonos en los primeros esos 5 temas, que es lo que teníamos más datos para poder realizar un poco más de análisis, más bien se ven publicaciones de 2005 a la fecha, y en 2017 se ve como un salto a más cantidad de trabajos, sobre todo, y el más continuado también ha sido los de agua y fitoplancton, con un poco de fauna también. Y vemos que sobre todo de 2019 para acá empiezan los de pastizal y los de coberturas del 2018 empieza como a tener más continuidad. Antes habían algunos también. En cuanto a calidad de agua, esto proponemos, no sabemos, pero proponemos como discusión que podría estar relacionado a las problemáticas ambientales que hubieron eventos muy evidentes como todos los blooms de cianobacterias, digamos, las floraciones de cianobacterias, y también se vieron las repercusiones de todos los cambios de uso del suelo que hubieron a principios de siglo, digamos, y que tuvieron esas repercusiones en la calidad de agua. Ahí va. Después, en cuanto a todo lo que era coberturas y cobertura de pastizal, probablemente estuvo relacionado con que como empezaron muchos cambios, también se empezó a monitorear desde la academia estos cambios y los impactos que podían tener. También tiene que ver con el desarrollo y disponibilidad de tecnologías para realizar los estudios, o sea, imágenes satelitales que empezaron a estar disponibles y gratis, procesadores online, todo. Y también nos preguntamos si también hubo un vínculo con los programas de fomento de producción familiar. Muchos que trabajan, por ejemplo, en el caso de pastizal, con ganadería familiar y todo, que empezaron a tener un auge, y ahí hay más contacto con productores, productoras, y se pudo generar más trabajos a campo. Y en general proponemos que también que aumentaron los trabajos, sobre todo eso de 2005 más o menos, quizás estuvo asociado a la formación y fortalecimiento de grupos de trabajo, principalmente en la Universidad de la República. Ahí no lo mostramos, pero el 80% de las publicaciones tienen alguna afiliación de alguien de Universidad de la República. Seguido recién de que el 14% estuvieron asociadas a investigadores o investigadoras de INEA. Y también consideramos que cobró relevancia también el tema ambiental, no solo para la academia, sino que está puesto en agenda por los movimientos sociales también, y bueno, eso genera un vínculo y una respuesta también para generar conocimiento.
Y en cuanto al vínculo con la cuestión agraria, vimos 3 cosas, sobre todo, que fue el sistema productivo con el que se vinculaba el trabajo, si explícitamente lo decían, el modelo de producción y el tipo de gestor o gestora especificado. De 79% de los trabajos, solo 61 nombraban algo que tuviera que ver con alguno de estos temas, ¿sí? O sea, el 77%, 3/4 de los trabajos más o menos tenían un vínculo. Pero en general este vínculo era muy general, hay forestación alrededor. No hablaban sobre quién gestionaba, cómo se gestionaba, ¿no? Si era agroecología, si era un modelo convencional, eso no se detallaba. Y bueno, y otra cosa que los temas que en general se vinculaban más y las fechas, bueno, es similar a la tendencia que vimos antes. En cuanto a los modelos de producción, ahí están los que nombraban, y los 5 más nombrados fueron ganadero, la agricultura de secano, el agrícola ganadero, la parte forestal y agrícola lechero. En parte son los sistemas productivos que tienen más superficie y quizás por eso también que hay más trabajo, pero también consideramos que debido a los impactos que puede llegar a tener, no sé, la soja o la forestación, también hay un foco en generar información sobre esto. Y nos llamaba la atención que pesca, que en realidad está, no sé, en muchos lugares, en muchas cuencas de Uruguay permitida y autorizada, y que la calidad de agua está tan afectada, no había muchas veces un vínculo con eso y no se problematizaba, ni los impactos que pueden tener, ni la pesca al impacto. En cuanto al modelo de producción, las categorías que pusimos fue si eran agroecológico, convencional, ecológico, integrado, orgánico, si no especificado nos correspondía u otros. Y bueno, el 50,8 entendemos que era convencional según lo que decían los trabajos y el 41% no especificaba de esos trabajos. Y el 8,2 no correspondía, en general eran relacionados a cosas a nivel nacional. Y en cuanto al tipo de gestor o gestora especificado, entre empresarial, familiar, colonias del Instituto Nacional de Colonización u otros procesos asociativos, bueno, el 70,5 de los trabajos no especificaban quién gestionaba la tierra. O sea, hay un problema ambiental, pero no sabemos quién gestiona ni de dónde vienen esas cosas. El 11,5, o sea, 7 trabajos, era del sector empresarial, se decía, y después solo un trabajo de cada uno de estos. Uno era más de producción familiar, vinculado a eso, otro a una colonia de instituto de colonización, unos a centros experimentales de Udelar, otro de INIA, y eso es un trabajo cada uno. Y el 8,2 no correspondía, bueno, esto que eran a nivel nacional. Entonces, hay una tendencia que los trabajos académicos se centran en un aspecto en general, o estado del ambiente, que fue lo que vimos estos, o producción, suponemos, aunque no hicimos énfasis en eso. Entonces, hay poco desarrollo de estas publicaciones que abordan el tema de una forma integral, de cómo se gestionan los predios, quién los gestiona, qué modelo de producción hay ahí, y los impactos que eso puede tener en el ambiente, más allá de aspectos generales, o sea, hay ganadería alrededor o hay forestación. Por lo tanto, se entiende que existe una necesidad de generar publicaciones de investigaciones que partan de esta interdisciplina y poderlo integrar, digamos, miradas. Y algunos aspectos que nombramos ahí en el trabajo, creo que profundizamos un poquito más, pero puede ser interesante explorar, digamos, la cantidad de estudios por sistema productivo, o sea, más ahondando un poco también en las temáticas, el tipo de tenencia de la tierra, quiénes son los gestores, quiénes investigan, también en cuáles temáticas, o sea, estas investigaciones, quiénes las están desarrollando. Eso estuvimos poniendo esa información cuando sistematizamos, pero todavía no la analizamos. Y qué vínculos hay entre estos sistemas productivos y la generación de conocimiento académico, o sea, cómo se vinculan, quién genera el conocimiento y qué vínculo tiene también con esa parte de los gestores. Y bueno, este trabajo entendemos que también identifica algunos vacíos de información y oportunidades de trabajo de ahora en adelante. No sé. Y bueno, esto de los próximos pasos igual lo pueden pasar, pero es como profundizar un poco, describir el estado del ambiente, profundizar un poco en esto, y después tiene otras partes más de esto, de vincularnos con sociedad civil versus también su visión y lo de políticas públicas. Y ahí les queda el mail de Locau por si tienen dudas, la web de Locau general y otra vez el enlace del informe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, recuerden que ahora vamos a tener dos comentaristas, dos personas que les pedimos que nos hicieran una devolución del informe y después una pequeña ronda de intercambio como para pensar un poco, como decía Mauricio al principio, algunas líneas de trabajo posibles y formas de seguir en esta cosa más colaborativa de ir generando conocimiento de esta temática.
Ahora le paso la palabra a Solana González de Retema, de la Red Temática de Medio Ambiente. Nosotros les trasladamos tanto a Retema como a Vida Silvestre cuatro preguntitas guía como para que nos interesaba tener como la percepción desde esos dos lugares, uno más vinculado a una red académica y otro vinculado a una organización de referencia dentro de la sociedad civil, y bueno, ciertas perspectivas. Un poco a Retema lo que le planteábamos era ver la pertinencia de la temática, cómo si la red temática venía trabajando la generación nos constaba que venía trabajando en la generación de una suerte de mapeo sobre quién está trabajando las temáticas ambientales a nivel de la universidad. Ver cómo podemos pensar juntos esta cuestión más de la interdisciplina como una forma de aproximarnos a estas realidades que son más complejas, y como lo planteaba Vero, identificando en esta lógica de como unidisciplinar del abordaje de lo ambiental o de los sistemas productivos, de las problemáticas más productivas, bueno, ver cómo la Retema está pensando esas cuestiones. Y por último, ver cómo en el marco de la descentralización de la universidad, la Retema está visualizando el rol de los centros universitarios. Un poco por ahí, si me quedo con alguna cosa, la complementa, por favor. Adelante. Dale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Establecimos contacto con el OCAU, creo que el año pasado, empezamos como a hacer como un intercambio, así que agradecer esta invitación. Contarles que yo estoy representando a la Retema, que es una red, valga la redundancia, que está representada por 17 servicios de la Universidad de la República actualmente. Así que desde ahí vamos a hacer los comentarios y nos ayudó mucho a pensarnos en estos temas a la interna de la red. Bueno, celebrar este cuarto informe y el trabajo que han hecho. Voy a seguir una guía porque soy muy dispersa y me voy de tema. También agradecer la estética del informe, es muy lindo y muy ameno en el uso y va a servir a diferentes niveles de la educación y de movimientos y a nivel estatal seguramente. El primer desafío, cuando encaramos, sobre todo voy a mandar un saludo a Soledad Añón, que es de Facultad de Ciencias Sociales, que también aportó al análisis, es cuando se define el estado del ambiente, ¿no? Nosotros tenemos una dificultad desde la red nos pusimos a hacer un relevamiento y a convocar a los docentes que se sentían convocados a pensar o a decir o a definirse que estaban trabajando en temas ambientales. Y de hecho nos costó mucho, fue una discusión interna muy grande, porque algunos entendían que esto estaba clarísimo, que la gente que trabajaba en temas ambientales se iba a sentir convocada y otras que no lo hacían. Entonces, al ver el informe también surge esta pregunta, ¿no? Ustedes utilizan un conjunto de palabras clave que te traen y te convocan un conjunto de artículos y eso hace una definición, ¿no? Y es interesante, es un recorte y es un riesgo también el recorte siempre cuando nos adelantamos a eso. En ese marco es que desde ese lugar es que vamos a estar como articulando algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo la contribución de esto, la Retema hace bastante tiempo que viene trabajando en esto de la contribución al estudio de los problemas de interés generales de la universidad, ¿no? Como red nos hemos puesto como foco ser un espacio para que eso circule y la UDELAR articule los temas y sobre todo los temas ambientales. Y bueno, estos temas ambientales ponen en tensión intereses, disputas epistémicas, donde quién valida el conocimiento, ¿no? Acá se hace un recorte que tiene que ver con los artículos, que es interesante, pero también nos preguntamos, ¿dónde está ese conocimiento, ¿no? Le dedicamos mucho, por ejemplo, nos pusimos a reflexionar y le dedicamos sobre todo mucho tiempo a escribir proyectos que nos salen, a ganar financiaciones, a no llegar a los artículos que nos llegan publicados. Entonces, también analizar desde ahí el informe de que es un relevamiento que te da información, pero quizás la punta del iceberg de lo que sucede en la universidad, ¿no? Y eso también es interesante a pensarlo.
Y sobre todo esto, ¿no? De la generación del conocimiento y este lenguaje, ¿no? Y sobre todo nos pusimos a pensar esto de los proyectos, cuánto tiempo le dedicamos a escribir proyectos que no salen, pero que son re interesantes. Y ahí entramos también en la discusión de, bueno, ¿quiénes son los que ganan financiaciones para lograr concretar y materializar estas investigaciones? Y ustedes hacen una discusión interesante y también nos preguntamos, ¿no? Son temas de agenda, son temas de grupos que son fuertes en determinada temática y logran acceder a esos espacios y a esas financiaciones. Y ahí el aporte significativo es también a nosotros como red pensar, bueno, qué estrategias tenemos que tener para que lleguen los que tienen que llegar según las temáticas que son urgentes para el país, y la Universidad de la República también ponga en agenda eso, ¿no? Nos llamó la atención la distribución de los artículos, ¿no? Porque ustedes nos hacían una pregunta con los CENURES, que uno a priori pensaría que los grandes grupos estarían ubicados, hipótesis que no se cumplió, en dónde están ubicados los CENURES, pero la distribución es muy amplia en el país, ¿no? Eso habla, y quienes caminamos el territorio sabemos que si bien está concentrada, la academia está concentrada en Montevideo, los investigadores se mueven y se mueven hacia dónde está el problema, ¿no? Y me parece que ese es un gran aporte del informe, porque habla que la universidad está expandida a través del territorio más allá de lo que hizo los CENURES, porque entiendo, habría que analizar un poco las fechas de los artículos, pero hay una distribución territorial que es más allá, ¿no? Y seguramente temporal en esto de los... ustedes me dicen, pues yo me puedo hablar y soy un poco bueno, en eso también entendemos que hay que leer esto desde una dimensión que la UDELAR sigue siendo centralizada, sigue siendo patriarcal, sigue siendo citadina, sigue siendo con una estructura muy fuerte y bueno, en ese nivel de complejidad también hay que mirar esta distribución de los artículos. Nosotros nos pusimos, como les decía, a hacer este relevamiento y nos encantaría, ustedes fueron respondiendo muchas de las cosas que pusimos, después les podemos pasar el detalle, pero todo esto de los movimientos sociales y cómo este informe va a articular con otros, es parte de nuestras preguntas, ¿no? Porque cómo articula con lo socioambiental, con los sistemas productivos, con todos los informes anteriores del OCAU, ¿no? Y eso nos pareció muy interesante. Después nos hacían una pregunta sobre la interdisciplina y en una universidad muy estructurada en sus disciplinas, ¿no? Ni siquiera tenemos una lógica hasta de aprendizaje, de carrera, de currículum, que no está fomentando la interdisciplina, ¿no? Entonces, esto que decían, ¿por qué no dialogan los artículos con otros sistemas? Es porque no forman en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí sí podemos pensar juntos algunas cuestiones que tienen que articular con los prorectorados de enseñanza, investigación, extensión, en cómo se atraviesa la currícula, se atraviesa la investigación. Creemos que el espacio ideal para analizar eso es el espacio interdisciplinario, ¿no? Si entramos a la página del espacio, los núcleos tienen una potencia enorme y cómo eso ha hecho una sinergia, y si miramos la mayoría de los temas de los núcleos del espacio interdisciplinario son temas ambientales. Entonces ahí creo que la red como tal no funciona con interdisciplina, sino que tenemos una lógica de eso, de articular, pero sin necesariamente pensar esto, ¿no? Y criticarnos a la interna de la UDELAR, que después necesitamos cosas que no lo hacemos en nuestra formación, ¿no? Nos cuesta un montón, ¿no? Y sobre todo las cuestiones ambientales que a veces están pensadas más desde la ecología, juntarte con un sociólogo, con un lenguaje, un recorrido, y bueno, terminamos todos peleando. Pero es de los caminos que tenemos que hacer y más interesantes, y yo creo que tenemos que tener espacios
como locao interdisciplinario para pensar las cuestiones complejas, ¿no? Porque también cuando la dimensión de la cuestión agraria es toda una problematización. Yo las miro por las dudas. Y bueno, en ese sentido también estuvimos pensando que quizá podemos articular en lo que nosotros saquemos del relevamiento, tenemos 156 respuestas de la universidad, no sabemos si es mucha, si es poca, que es toda una pregunta que tenemos, pero sí queremos que ese relevamiento vaya sumando integrantes a lo largo del tiempo y podemos visualizar con ustedes algunas cuestiones de temas, ¿no? Cuando empezamos a hacer ese relevamiento también nos pasó que los docentes no se sentían identificados con temas ambientales y éramos nosotros como delegados de servicio y decían, no, vos trabajás en temas ambientales, llená el formulario porque... Y bueno, y eso te pasa también, ¿no? No te identificás en eso. Y en eso sumo que quizá las palabras clave que en general elegimos no nos identificamos con esa búsqueda. Lo de los cenures ya lo comenté. Y bueno, y una cosa que estaría buenísima y también nos ayudaría mucho a articular es que más allá que esté el informe, esté colgada la plantilla de los 70 y pico de artículos, porque creo que ese es como un repositorio interesante para ver cuáles son, ¿no? Es que en Uruguay somos pocos, nos conocemos todos, y yo pensaba, che, estará cuando nombran a algunos, Carla Krug no estaba, lo incorporaron, ¿no? Como, creo que una fortaleza que tiene la universidad, y si bien es gigante como estructura, hay una cercanía, ¿no? Y un vínculo entre las personas que creo que se puede seguir potenciando a través de vernos, ¿no? en ese lugar, porque a mí me gustaría ver cuáles son las personas, o sea, ponerle personas a esos 70 y pico de personas, servicios, equipos, ¿no? Y redes, porque otra cosa interesante, yo me pongo a delirar, y interesante es cómo articulan, ¿no? Si trabajan, ustedes decían que a veces trabajan juntos, a veces no, pero creo que otro nivel de análisis que tenemos que hacer, no les estoy dando el trabajo, sino que tenemos que hacer, es cómo se conectan esas redes de investigadores, porque muchas veces hay repetición de temas y no sinergia de temas, y bueno, ¿no? En una estructura que no tiene mucho presupuesto es indispensable maximizar, ¿no? Como esos recursos. Y estaba por ahí, yo me pongo a divagar, pero muchas de las cosas eran esas, cómo esto se conectaba con movimientos y nos pareció. Así que de vuelta agradecer, de vuelta invitar a trabajar juntos en este proceso. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Solana. Le vamos a dar la palabra ahora a Natalia Saldúa, en representación de Vida Silvestre Uruguay. Y bueno, lo mismo, mandamos una serie de preguntas guía, donde un poco lo que buscábamos era explorar desde sociedad civil cómo se estaba viendo la temática un poco y el vínculo o la relevancia de las temáticas ambientales y el vínculo con la cuestión ambiental, con la cuestión agraria, perdón. Un poco pensar cómo las organizaciones, o en este caso una organización de la sociedad civil, se organizaba para trabajar y para acercarse a la producción de conocimiento vinculado al ambiente y a la cuestión agraria. Y bueno, un poco que desarrollaran esas estrategias y perdón si me estoy olvidando de alguna otra porque hasta ahora ya... Adelante, Nati. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y también agradecer al equipo por eso y felicitarlo por el trabajo. Nos parece una forma acertada también de traer este tema a la mesa, ¿no? Empezar a evaluar y con más sustancia, con más números, con cosas que pueden aportar a la discusión de este vínculo entre producción y ambiente o producción-conservación, que para nosotros de Vida Silvestre lo venimos trabajando hace tiempo, porque bueno, pensamos que eso es posible y que
beneficioso para todos. Sobre los contenidos del informe, solo comentar un par de cositas porque en realidad nos entusiasmamos más con las preguntas que nos mandaron. Pero bueno, una de las cosas que nos llamó la atención es vinculado a los artículos relacionados a suelo, ¿no? La temática de suelo, el bajo número de artículos que abordan ese tema, que bueno, no sabemos si puede ser por una cuestión de que capaz que están más publicados en español y ahí abarcan más revistas en español, o puede ser que no tengan un nexo o una como etiqueta tan explícita vinculado a lo ambiental y que sean como un perfil más agropecuario, o puede ser que realmente sea como un ecosistema olvidado o dejado atrás, ¿no? Pero que también siendo tan relevante en lo que es la biodiversidad y todo lo que pasa arriba, nos llamó la atención, ¿no? Y después, bueno, un poco retomar lo que presentaba Vero de ese aumento notorio de artículos a partir de 2017, ¿no? Y como comentaban también de su posible vínculo con temas que estaban en la agenda pública, ¿no? Y en la agenda estatal. Y ahí, y cómo la universidad o la academia toma esos temas, ¿no? Vinculados sobre todo a calidad de agua y el tema de cianobacterias y floraciones. Y ahí, bueno, lo que nos llevaba a preguntarnos era, bueno, lo interesante de analizar un poco esas sinergias que puede estar pasando, ¿no? De los temas ambientales que están en la agenda pública, ya sea por organizaciones de sociedad civil o por público en general o el Estado, y cómo puede haber una sinergia de la universidad o la academia en general tomando esos temas, y que pasa al revés, esas brechas, ¿no? De temas que sí están en la agenda y que de repente no son tan investigados. Y bueno, como forma también de potenciar ese diálogo que nos parece sano, ¿no? Entre lo que está en la agenda o en la preocupación de organizaciones y de la ciudadanía en general, y lo que la universidad le dedica recursos y tiempo, ¿no? a trabajar. Y bueno, y otra de las cosas que en esa lectura general del informe también nos trae, bueno, ver el rol de esas otras formas de generación de conocimiento, ¿no? Por fuera de la academia, y ahí donde capaz el vínculo más con vida silvestre, y bueno, de las preguntas que comentaba Juan, que fueron sobre todo vinculadas a los temas en los que nos parecía interesante ahondar o necesario profundizar sobre este vínculo de lo productivo, lo agrario y lo ambiental. Otras preguntas vinculadas al rol de sociedad civil en la generación de conocimiento y también de las estrategias, ¿no? Que por lo menos a nosotros, desde una de las organizaciones de sociedad civil, les ha funcionado, o nos ha funcionado, creemos, para avanzar en el conocimiento. Sobre el tema de los temas que nos parece relevante ahondar es, como decía, explicitar o poner más explícitamente el nexo entre la actividad productiva, la actividad agropecuaria y procesos ecológicos que se dan en ese territorio y que dependen de la biodiversidad, ¿no? Capaz que en algunos sectores esto es evidente, pero en otros no, y nos parece que es algo que es importante retomar y hacer hincapié porque es beneficioso para los dos lados, ¿no? Esto de producir conservando la biodiversidad, y que también la conservación de esa biodiversidad repercute de forma positiva en la producción, pensando en modelos sustentables a largo plazo, ¿no? Y otro de los temas que nos parece importante es el tema de las escalas, ¿no? Si bien podemos estar trabajando a nivel predial, las cosas que suceden en ese predio necesariamente dependen de procesos que están afuera, a una escala mayor. Entonces, ahí también hacer como ese vínculo, ¿no? de cómo la gestión debe integrar necesariamente diferentes escalas y múltiples predios, ¿no? Ahí, como algunos ejemplos que nos venían a la mente, bien van de la mano de, por ejemplo, el SNAP y las áreas protegidas en general, ¿no? Cómo pueden ser un instrumento de planificar el territorio, armonizar las actividades, considerar diferentes escalas. Y después comentar también bueno, uno de los proyectos que afortunadamente estamos llevando adelante, que vincula también
la cuestión productiva con la conservación y que hace hincapié también en cómo un predio a su vez puede sostener procesos que están afuera, ¿no? Es un proyecto que estamos desarrollando desde hace unos meses con otras organizaciones de sociedad civil como CIEDUR y Ceuta, y que está financiado por la Unión Europea y que busca trabajar a diferentes escalas, desde lo predial, la cuenca, el paisaje, y tratar de generar insumos para apoyar esa gestión a diferentes niveles. Sobre el rol de sociedad civil en la generación de conocimiento, primero lo que nos surgía es que, bueno, dentro de sociedad civil hay muchas cosas, ¿no? Organizada, no organizada. Los productores y productoras que están en el territorio son sociedad civil, pero también están como otros colectivos y ONGs o organizaciones de sociedad civil organizadas, valga la redundancia, que no todos tienen que tener el mismo rol, o entendemos que no todos necesariamente tienen que ser generadores de conocimiento, ¿no? Pero ahí, bueno, un poco ver como casos distintos. En el caso de Vida Silvestre, que lleva casi 30 años de trabajo en Uruguay con vínculos en la región, venimos trabajando con redes de productores. Ahí, bueno, son sobre todo vinculados a un programa que tiene Vida Silvestre que se llama Programa de Refugios y que busca apoyar la conservación voluntaria. Son personas que voluntariamente se suman a esta red. Y también trabajamos con otras organizaciones, por ejemplo, con Biodiversidad, es un colectivo que busca también trabajar el tema de información y sistematizar información que pasa en el territorio. Bueno, nosotros trabajamos con ellos usando su herramienta en estos predios de productores y productoras con los que trabajamos. Y ahí también hay un rol más bien articulador de vida silvestre entre distintos actores y diseminador de conocimiento, ¿no? De que de repente tienen otros actores y siempre intentando como catalizar la generación de conocimiento, que es algo que también hacemos porque Vida Silvestre tiene la característica de tener entre sus integrantes o en la organización un perfil más técnico, entonces también hemos trabajado en diferentes insumos técnicos que buscan apoyar en la gestión y ahí, por ejemplo, estuvimos vinculados a la lista de especies prioritarias para la conservación en Uruguay. También generamos instrumentos o guías metodológicas para la evaluación del estado de conservación de diferentes ambientes. Y con este proyecto que les comentaba de la Chacra del Paisaje, buscamos generar una herramienta que apoye la gestión a nivel predial, pero teniendo en cuenta distintas escalas. Entonces, bueno, un poco distintos roles vinculados a eso. Y finalmente, como estrategias, que ahora un poco nos sentamos a pensar, mirando para atrás en estos 30 años, estrategias que nos han funcionado, entendemos nosotros, ¿no? para apoyar la promoción o generación de este conocimiento, es que a la interna de la institución nosotros buscamos que todas las iniciativas de vida silvestre, proyectos, programas, busquen apoyar el vínculo entre la academia y el territorio, ¿no? Ya sea porque participan investigadoras de Clemente Estable, Facultad de Ciencias o algo, en monitoreos de predios, o buscamos también que se desarrollen tesis de grado en estos refugios que les comentaba más adelante. Y todo eso con el fin de promover la generación de conocimiento en estos predios donde nosotros tenemos más llegada, pero también pensando en formación de recursos humanos o fortalecer nuestras capacidades técnicas, porque muchas veces, a través del programa de cursos Vida Silvestre, pero muchas veces nuestros propios integrantes terminan trabajando en líneas de investigación vinculadas a la cuestión agraria, o terminan trabajando en lugares vinculados a la gestión ambiental. Entonces, como un poco de esas dos partes. Después, otra de las estrategias que visualizamos como positivas es esto de ser como articuladores o conectores entre diferentes actores, ¿no? Algunos tienen conocimiento, otros necesitan conocimiento, a veces nosotros lo generamos. Y también de trabajar en distintas disciplinas, con distintas disciplinas, siendo también a veces un canal de información, ¿no? Simplemente conectar personas que
que sabemos que necesitan trabajar juntas o que consideramos que pueden trabajar juntas. Y después otro enfoque que bueno, por lo pronto me parece más interesante es de escuchar las necesidades del territorio, ¿no? Y en base a eso desencadenar procesos de investigación en torno a esas preocupaciones o a esas temáticas que están planteando la ciudadanía o los distintos actores que están en el territorio, para generar evidencia científica o técnica que apoye la gestión. Y acá, para finalizar, simplemente comentar que bueno, uno de los casos que ejemplifica esto, que está citado, uno de los trabajos que está citado en el informe, fue un trabajo que hicimos en el área protegida de esteros de farrapos, isla del río Uruguay, donde buscaba, bueno, en realidad el trabajo plasma los resultados de un proyecto de investigación participativa que realizamos ahí, vinculado a la presencia de plaguicidas en el ambiente, en diferentes matrices del ambiente. Y bueno, que eso surge también de antes de que existiera esa área protegida, de los relevamientos que se hicieron, y cómo surge en ese momento la preocupación por la presencia posible de plaguicidas y otros contaminantes vinculados a las producciones que se daban en esa cuenca. Y eso creo que es como un ejemplo bien claro de cómo desde una preocupación que surgió en ese momento, que fue levantada por diferentes técnicos, se buscan fondos, se arma un proyecto y se termina, bueno, difundiendo en un artículo para tratar también de poner más información sobre la mesa. Y así que bueno, por acá dejo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, la idea ahora era abrir un breve espacio de intercambio entre los que estamos presentes y no sé si haya habido algún comentario a través del foro de YouTube. Pero bueno, a mí particularmente, como para tirar un primer línea, me parece que en ambas devoluciones o en ambos comentarios, me parece que hay una cuestión que a nosotros nos hizo también como en el proceso de trabajo, esta cuestión más metodológica del recorte necesario en términos de abordar los contenidos académicos, por llamarlo de una manera, por un lado, hacer ese recorte más metodológico que nos permitiera, bueno, decir, bueno, nosotros estamos hablando de esta población de artículos, qué sé yo, pero también de esta temática. Y ahí me parece que fue donde tuvimos el mayor desafío y que creo que implica un desafío de romper con esa dicotomía de cómo pensar lo ambiental o la conservación en vínculo con lo productivo, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión a ponerle más pienso de nuestros colectivos que estamos trabajando las temáticas, pero también en clave más de política universitaria, me parece, en esta lógica que planteaba Solana, que también lo planteaba Natalia, de quién valida cómo se produce el conocimiento y quiénes son los que en definitiva logran acceder a la posibilidad de generar y de desplegar estrategias para abordar las problemáticas que están pensando. Y ahí tiene que ver un poco esto que traía Natalia lo último, bueno, cómo en definitiva se valoriza la articulación con otros actores y con otras formas de producir ese conocimiento que no necesariamente es el académico. Pero en términos de reflexión de nuestro trabajo, me parece que ahí nosotros tuvimos una dificultad que fue, que lo conversamos varias veces, esto de cómo abordamos la cuestión ambiental y su vínculo con la cuestión agraria, no desde un lugar netamente del pensar el estado del ambiente, sino el ida y vuelta en algunos espacios lo tratamos de generar. Yo creo que en la propuesta más global del grupo, eso va a tener una mayor instancia en las nuevas propuestas, en las nuevas etapas que tengamos sobre todo vínculo con sociedad civil, pero bueno, que en definitiva esto implicó un recorte temático y un recorte metodológico que hizo que el abanico, la gama de trabajos que estuvimos analizando sea esta. Y por otro lado tiene una segunda parte de la propuesta, que es entrar un poco más en qué dicen, cuál es en definitiva el estado y el vínculo, y un poco tratar de abondar en lo que planteaba Solana, de bueno, capaz que pensando sobre todo en los centros universitarios regionales, que nosotros tenemos grandes datos generales de cómo evolucionó en el tiempo y cómo es la dispersión espacial,
pero no tenemos, en definitiva, sí, a partir de la creación del CURE hubo un aumento de los trabajos en la región, ¿o no? Entonces, en definitiva, un poco la convocatoria también es articular para poder ir generando esas reflexiones. Yo la dejo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Para la gente que nos está viendo y está acá, o sea, el informe es contundente en 2 o 3 respuestas para mí, que no había hasta el momento relevado en la universidad. Es dónde se estudia la cuestión ambiental vinculada a la cuestión agraria en Uruguay. ¿Tá? Esa es como una primera general, ¿no? Una primera pregunta. Y la respuesta es que se estudia, hay investigaciones en todas las ecorregiones, en todas las cuencas, en todos los departamentos. ¿Tá? Que esa era una pregunta inicial que nos hacíamos. Bueno, ¿Uruguay tiene vacíos? ¿Hay algunos territorios, cuencas que no se está estudiando? Bueno, no llegamos a esa respuesta. La respuesta es que sí. La otra pregunta importante es la temporalidad. Y ahí sí evidenciamos que a partir del 2017 hay un cambio cuantitativo importante. Las respuestas pueden ser varias, hay varias hipótesis arriba de la mesa, nosotros no las indagamos, pero esa es otra segunda respuesta, que a partir del 2007 cambia la tendencia. Y para mí, la tercera pregunta es, bueno, ¿cómo es ese vínculo ambiente-producción? ¿Es sinérgico o es más unidireccional? La ciencia más dura ambiental estudia procesos más de patrones más ecológicos y la ciencia más productiva estudia patrones más productivos. Y ahí sí evidenciamos que ese vínculo no está todavía desarrollado científicamente en profundidad. ¿Tá? Por lo tanto, esa es una tercera respuesta que para mí responde también a la lógica de la política pública que tenemos un Ministerio de Ambiente y un Ministerio de Producción, en el cual hay una separación clara donde el proceso y los problemas que se dan en territorio no tienen esa fragmentación. ¿Tá? Entonces me parece que ahí también hay un desafío como universidad de seguir pensando, articulando la relación sociedad, producción, ambiente, ¿tá? Porque si bien, digamos, capaz que de sus inicios los estudios ambientales eran capaz que más disciplinarios y hoy en día son más interdisciplinarios, pero todavía falta esa sinergia entre la producción y el ambiente. Lo mismo con los sistemas productivos, cada vez son más interdisciplinarios, ¿tá? Y menos disciplinarios porque la producción cada vez es más compleja en su análisis, pero me parece que todavía falta eso. Y ahí la Retema, creo, y las organizaciones de la sociedad civil tienen que poner eso arriba de la mesa y evidenciar que todavía para mí falta un proceso y este estudio evidencia eso. Sí. Me parece que para mí estaría bueno entender cómo es esto de la temporalidad y qué hitos históricos han ocurrido en esos espacios de tiempo. Y ahí creo que el Ministerio de Ambiente no pincha ni corta, porque la verdad que no existe para nada, más allá de que es una opinión muy personal que tengo, es una cáscara vacía. Bueno, es una opinión, perdón. Los hitos históricos pueden estar vinculados a las leyes de ordenamiento territorial, a sistemas de áreas protegidas, o sea, un montón de leyes que también determinan que la universidad también aporte a entender esos procesos. Otros hitos
pueden ser parte de las políticas públicas llevadas por ambiente, por vivienda cuando era en su momento, bueno, que era todo junto, yo qué sé, la cuenca del Santa Lucía, el manejo de la cuenca, o sea, esas normativas también pueden tener algo que ver en eso y estaría bueno ver, o las políticas que ustedes nombraron, yo qué sé, del Ministerio de Ganadería, yo qué sé, hay cosas que están en esos momentos que no sé si explican eso, pero son hitos que pueden tener algo que ver con eso y explicar con una información objetiva qué es lo que está pasando, o sea, alguna razón, más allá de lo que nosotros pensemos. Después lo otro que me parece que estaría bueno, en realidad, es poder cruzar estos trabajos, que bienvenido que los haga la universidad, la verdad, eso está bueno, mayoritariamente, con si en esos territorios hubieron o no demandas de las organizaciones sociales, ¿no? Ustedes trabajan por otro lado el tema de las noticias de prensa, de las demandas no sé quién. ¿Por qué no cruzar esa información? Y si esa información movió ficha en que la universidad fuese a estudiar, ¿está? Me parece que ahí se puede hacer un cruce que puede por lo menos dar una mirada de, bueno, las organizaciones sociales, yo qué sé, los vecinos de Guichón, ¿movieron ficha para que fuesen a analizar las aguas allá en el invernáculo de UPM? ¿No? Entonces, me parece que ahí puede rendir para tener una mirada como más completa de qué está. Después lo otro es, hicieron cuencas, ¿no? También hay una realidad, o sea, los trabajos, el que primero predominaba era la ganadería, ¿no? Cosa que es obvia porque es lo que domina la mayor parte de la superficie del país. Capaz que eso también está bueno ver por las regiones productivas cómo son esos trabajos, poder cruzarlo con los datos del censo, que los que hay, los de allá, ¿no? Y ver qué es lo que, si condice, bueno, eso sería poco probable que no tenga una vinculación. Pero por lo menos poder ver cuál es el interés del desarrollo de esos temas. Capaz que, no sé, 2023 es el último año. No sé si ahí está todo el tema agua, no me pareció verlo con fuerza, no sé por qué. Y hay toda una problemática ahí, desde Neptuno hasta allá Tambores, hasta el hidrógeno verde. Hay miles de cosas que están y no sé si estaban ahí. Después creo que esto que planteaban de las otras formas de generación de conocimiento es algo que hay que buscar, porque hay como muchos planteos que están fuera del circuito. O sea, capaz que me parecieron pocos los trabajos para las temáticas tan, capaz que tiene que ver con lo que decía Solana y Juane, de bueno, que tenés que resolver qué búsqueda haces, alguna cosa por algún lado tenés que andar. Esos comentarios. Bueno, traigo algunos comentarios que salen del chat de YouTube. Por un lado, la coordinadora por el agua en Uruguay comenta y trae un comentario de que el Estado dice que el Estado uruguayo no basa sus decisiones en la información que genera la ciencia, sino que impulsan y respaldan procesos productivos en función del lucro sin tener en cuenta estrategias territoriales. Eso como... más lento. Disculpen. Después hay una pregunta de Lucía Vergós que primero agradece por el trabajo y después la pregunta dice si encontraron algo de información sobre las fuentes de financiación en el caso de los trabajos que sí tienen un enfoque integrado producción-ambiente. Y después pregunta si es la UDELAR con fondos propios o hay otras agencias financiadoras apostando a ese enfoque. Esa es una pregunta. Y después, por último, hay otra pregunta más, que Oscar Blumeto, que pregunta por qué no hay otros actores de la generación del conocimiento en esta mesa, como por ejemplo los institutos de investigación. Capaz que podemos comentar cómo pensamos como la integración de esta mesa, como para responder esa pregunta.
Yo quería comentar algo también de antes. Cuando comentabas lo de repositorio y esto, tenemos un Excel que tratamos de poner hasta todo lo que estaba en inglés, tipo los objetivos en español, pasar todo a español para ponerlo en la web. Nos falta el último retoque y ya lo vamos a subir. Sabemos que hay trabajos que faltan ahí, pero es parte de esto de que se recorte de lo que vivimos y después queremos profundizar. En cuanto a las fuentes de financiación, es una de las cosas que queremos explorar. Eso creo que no lo sistematizamos ahora porque no estaba como automático, así tenemos que entrar a cada artículo y ver de qué era, pero es una de las cosas que queremos explorar esto. Y habían varias cosas. ¿Y por qué no estaban otros actores? Porque en realidad nos pareció que queríamos hacer como una presentación, creo que fue más por la practicidad, una presentación breve, y como estábamos en contacto con Retema ya por estos temas de ir viendo qué temas están trabajando, cómo y en diálogo, y después nos pareció que estaba bueno ver de sociedad civil. Ahí en el trabajo resaltamos sí el rol de INEA, que de hecho es alguna estación experimental, y por ejemplo ese siguiente en producción de trabajos, en cantidad de producción de trabajos, ahí en eso. Y había más cosas que ahora ya... y lo de sociedad civil, de generar información, y lo de las noticias que comentabas vos. Las noticias queríamos integrarlas, no llegamos con los mismos tiempos. El proyecto que estamos viendo, noticias de luchas territoriales, pero además están hechas, el análisis es para el 2022. El que tenemos ya más hecho. Y esto era como más abarcativo, pero sí lo tenemos pensado en empezar a integrar eso de las luchas territoriales y a estos análisis más ambientales. Y también tenemos un debe con la parte de conocimiento, con sociedad civil, eso, pero nos gustaría. Empezamos pasito a paso para ir concretando y que también esto es en parte cómo es el trabajo de cada una. No, un comentario me parece bien pertinente. Esto es cuestión de qué es lo que se ha producido académicamente con las cuestiones más vinculadas, qué sé yo, Proyecto Neptuno, etc. Nosotros lo que analizamos fueron artículos ya publicados. Y ahí entiendo yo que hay un proceso de evaluación y publicación que quizá hizo que no, más allá del recorte metodológico que hicimos, que haya habido alguna cierta cantidad de artículos que no llegaron a ser publicados en el periodo que nosotros estábamos haciendo la búsqueda. Pensando un poco en esa ausencia que tú notabas de algunas temáticas. De todas maneras, el tema del agua fue el más... la cuestión de estudios de características físico-químicas de agua, de cuerpos de agua, fue una de las temáticas más relevadas. A mí me sorprendió también la poca cantidad de artículos, debo ser sincero, cuando estábamos haciendo el trabajo. En definitiva, priorizamos respetar una metodología como para decir, bueno, a esto es lo que logramos responder, quedan cosas por afuera, montones, surgieron artículos que no estaban incluidos en el proceso que estábamos trabajando. Pero bueno, eso fue como la decisión metodológica que tomamos en su momento, pensando en que quizá, como esto que planteaba Jacqueline, que la visión complementaria la vamos a tener con las otras etapas que no nos dio, sinceramente, la capacidad de trabajo para lo que nos habíamos planteado, que tiene que ver con cómo nos vinculamos con las temáticas que trae la sociedad civil, las organizaciones sociales locales, que también implica un desafío metodológico de cómo accedemos a las demandas y a las luchas que están dando esas organizaciones desde un lugar bastante alejado, en definitiva. Y después otra cuestión que tiene que ver, que me parece súper pertinente, es esta cuestión de la temporalidad de la política pública y ese vínculo, que bueno, era la tercer pata de la propuesta más general del equipo. Un poco para tomar un poco los comentarios, me parecen súper pertinentes y bueno, en definitiva algunos se nos escaparon, otros los tuvimos en consideración y resolvimos una decisión más metodológica, si se quiere, de cómo abordarlos. Ahí creo que está prendido, ¿no? Bien. No, yo quería algunas cosas que en mi caos, que no soy muy ordenada para hablar, pero y una cosa que llamaba la atención Sole Añón en el trabajo también, es como esta mirada jurídica, ¿no? Cuando alguien que lea el documento, pensando en que también sea un insumo para otros y otras, más allá de los criterios que tengamos, de las definiciones, de las acciones de un ministerio, es como el marco jurídico que el Uruguay tiene para definir lo ambiental. Y eso también
tiene una impronta a la hora de enmarcar a lo que llamamos ambiente, que podemos debatir que para la universidad es muy diverso, pero para el país quizá no tanto, ¿no? Por esto que decía, de cómo se separan, podemos debatir si es intencional o no, si es un recorte para determinadas características, pero bueno, es una realidad que tenemos y que quizá está bueno que quede marcado porque es contemporáneo y nos interpela. Después en esto que decía Jaque, de esto de celebrar que la universidad sea la principal que publica en estos temas, ¿no? Y ahí sí, desde la red creo que siempre nos paramos en que, bueno, es quién debe hacer esto, ¿no? Quién debe gastar recursos en estas temáticas que en otros espacios tienen determinados intereses. De hecho, hemos estado sentados en mesas con publicaciones arriba de la mesa, una contrapuesta a la otra, de diferentes organismos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la academia es interesante traerlo de quién publica, entendiendo que la ciencia tiene una intencionalidad política y una búsqueda, en eso hay que explicitarlo, ¿no? Y una cuestión que también quería señalar en esto del uso de las palabras y que ustedes lo nombran ahí, cierran el informe amorosamente con el cuidado de la vida, ¿no? Creo que ahí está el centro de los temas ambientales, ¿no? Y se conecta mucho con el campo de la salud, ¿no? Que hay veces que no conecta la ecología con la salud y tiene todo que ver. Entonces, en ese sentido me parece que la universidad tiene una posición de ese sentido hay muchas academias y mucha universidad diversa, pero con nuestra misión, con nuestras políticas institucionales, tenemos que apostar a eso. Y bueno, el tema de la financiación ha sido todo un debate, nosotros lo hemos tenido a la interna de la Retemas y ¿por qué no existen algunos, ¿no? La ANI tiene convocatorias específicas, direccionadas, ¿no? Llamados. Y bueno, esto es un debate que está ahora en diálogo, así como CSIC saca una inclusión social, ¿no? También podemos tener llamados específicos direccionando las temáticas y destinando recursos a lo que entendemos importante en temas ambientales, ¿no? En esto el informe aporta muchísimo a comprender eso. Y esperen que me perdí. Y bueno, yo me gustaría que también pongamos como a lo ambiental, si un paraguas existe, es esto, ¿no? El cuidado de la vida y cómo eso conecta con diferentes escalas, con diferentes temáticas y con diferentes equipos de trabajo de investigación. Así por ahí. Gracias, Solana. No sé si hay algún otro comentario. Si no, los invitamos le agradecemos a las compañeras, primero que nada, y a todos los que se destinaron un ratito para venir acá o seguirnos por YouTube. Convocarlos a mantenerse ahí vinculados en la web del observatorio, que es donde está el informe disponible para bajarlo, para mirarlo más en profundidad, y donde, bueno, solemos ir publicando nuestros avances, y tanto del grupo de ambiente como de los otros equipos que integran el observatorio. Si no hay nadie más con ganas de decir algo, vamos cerrando por acá y agradecer de nuevo.